¿Sabían ustedes que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apodaron la Sopa Nissin o la Maruchan? ¿Saben por qué? Pues porque está llena de conservadores. Así lo confirmó el exministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, quien en una interesante entrevista con El País literalmente soltó la sopa sobre la situación que vive hoy por hoy el supremo poder conservador. Y hablando de Europa, en Francia, el expresidente francés Sarkozy tiene duras palabras en contra de El Borolas Calderón y su socio, Genaro García Luna. Entérate de los pormenores de estas notas a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles 3 de enero y sí, así como ustedes lo están escuchando. La verdad, no es nada nuevo lo que declara Arturo Saldívar Lelo de la REA. Prácticamente todos los mexicanos hoy sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está infestada de gente afín al bloque opositor, o mejor dicho, a la oposición pedorra y moralmente derrotada. Tampoco es nada nuevo enterarnos de que la Suprema Corte pues está llena de conservadores, y no precisamente hablando de latas de productos que no van a caducar. Hoy por hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el poder del Estado que menos credibilidad tiene. Esto porque sus magistrados, sus jueces y sus ministros han demostrado que se inclinan siempre hacia el más potentado, hacia el que más dinero tiene o hacia el que más recursos puede acomodar en las casas y en los bolsillos de los impartidores de justicia. Arturo Saldívar estuvo prácticamente 14 años en la Suprema Corte, y en esos 14 años por mucho tiempo fue incómodo al gobierno conservador. Recordemos que precisamente Arturo Saldívar había ya señalado en reiteradas ocasiones la manera en la cual Felipe Calderón obligó a los ministros a desechar la propuesta que tenía Arturo Saldívar de tesis de criterio en el caso de la guardería ABC. Desde ahí la Suprema Corte empezó a mostrarse más bien tal y como es, como un poder al lado de los oligarcas, al lado del gobierno, en este caso panista. Pues bueno, el ministro ya fuera de la Suprema Corte, el ex ministro Arturo Saldívar, dio una interesante entrevista para El País en donde da pormenores de cómo es precisamente el actual hoy por hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a checar, aquí está la nota. Dice por aquí, a ver, dice la nota: Arturo Saldívar, la Corte está dominada por grupo opositor y aliados a causas conservadoras, cuando el derecho tiene que tener una cuestión de evolución constante, sobre todo protegiendo las libertades. El ministro en retiro confronta las críticas sobre su cercanía con el gobierno y sostiene que la mayoría de los jueces del Supremo responden a la derecha, la oligarquía y obviamente al PRIAN. El ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, presume de tener la piel gruesa, resistente a las críticas y descalificaciones. Obviamente sus detractores lo acusan de pragmático y le reprochan sobre todo su cercanía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las dudas obviamente quedaron despejadas de esta situación, sobre todo hace 2 meses, cuando el ministro renunció completamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tras su renuncia, pues prácticamente se sumó de manera inmediata al grupo de asesores de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que por cierto es la abanderada de Morena rumbo a la elección presidencial y obviamente será la próxima presidenta de México. La decisión pues obviamente le valió duros señalamientos y sobre todo por parte de la judicatura y la academia, en este caso esa academia conservadora del derecho antiguo. Asegura que se trata de un grupo de élite minoritario. Saldívar pues se le resbalan las cosas, se embarra mantequilla en el cuerpo y dice: son unos cuantos en comparación con la gente en común y corriente que lo ve en la calle y obviamente le muestra su aprecio. ¿Por qué? Por decantarse por la cuarta transformación. Saldívar se afianza en la neutralidad del juez, en que la neutralidad del juez no existe y que todos los ministros interpretan la Constitución partiendo de una ideología.
Esto es un señalamiento bastante fuerte. Establece su propia militancia en el proyecto político del presidente López Obrador y también de la doctora Claudia Sheinbaum, donde dice: los pobres se colocan en el centro de la impartición de justicia, como tenía que haber sido desde un principio y no como lo ha hecho el poder conservador lleno de oligarcas en este momento. En contraste, afirma que la gran mayoría de sus ex colegas, los ministros que hoy están en funciones, han conformado en la Corte un bloque opositor que responde a los intereses del conservadurismo. Obviamente sabemos que dentro de este conservadurismo se encuentra el PRIAN, los empresarios como Claudio X González y compañía. También se encuentra dentro de estos grupos que manejan los hilos de muchos ministros, la derecha, la oligarquía y las corporaciones como Monsanto y el prianismo, sobre todo terminó acuñado por López Obrador para describir el gatopardismo del PRI y el PAN. Es la primera vez que Saldívar expresa públicamente y con toda franqueza su opinión sobre sus excompañeros del Supremo Poder Conservador y sobre la actual presidenta Norma Piña en una entrevista en su despacho al sur de la Ciudad de México. También señala Sheinbaum le ha encargado diseñar una propuesta para la reforma judicial, propuesta que, por cierto, recordemos, va a tener mucho valor en razón de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las últimas cosas que hará es presentar su plan C de reforma constitucional, en donde dentro de las propuestas está una reforma drástica, una reforma de 180 grados a la manera en la cual se elijan a los ministros, magistrados y jueces en el Poder Judicial. También, mis queridos amigos, en este caso se contempla la polémica posibilidad de echar a los ministros de la Corte y reemplazarlos por nuevos jueces. Esto yo creo que va a ser más complicado de lo que esperemos o de lo que tenemos visualizado. ¿Por qué? Porque obviamente entraría esa ley en detrimento de los derechos personales, individuales y humanos de una persona. Entonces, en este caso yo creo que los ministros que pues están ahorita van a empezar a ir saliendo paulatinamente, y los que se vayan incorporando con la reforma del plan C una vez que pase, pues se les aplicará la norma de acuerdo al plan C, a la reforma constitucional. También dice, reemplazada por unos jueces elegidos por votación. Saldívar, que no escatima en elogios a Sheinbaum, tiene en su oficina fotos y peluches de la candidata morenista y de López Obrador, que comparten lugar en una misma vitrina con muñecos, tazas y friendship, brazaletes de pulseras de la amistad de Taylor Swift, de la que es seguidor el ex ministro. ¿Cómo evalúa el Poder Judicial en un año que dejó la presidencia de la Corte? Y dice Saldívar que no es el momento para que él se exprese en un balance de opinión. A usted se le señaló mucho por la falta de independencia. ¿Qué opina de las críticas? Pues ya hablábamos un poquito de este apunte. Y dice: a las actuales integrantes de la Suprema son realmente independientes. Pues habría que ver sus votos. A mí me llama mucho la atención que se critica es que había 3 ministros que siempre votaban a favor del gobierno, pero nadie dice que hay 7 ministros que votan todo en contra. Ahí no hay una falta de independencia, a ellos no se les puede cuestionar. Bastante buenas respuestas del ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pero eso no es todo, mis queridos amigos, porque también, hablando de alguien pues que no tiene muy buenas referencias del Borolas Calderón, así como en su momento no las tuvo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es Monsieur Sarkozy, el expresidente francés, que compartió su mandato junto con el del Borolas Calderón. Pues en sus memorias, Sarkozy revela cómo Felipe Calderón pues prácticamente era un títere de Genaro García Luna. A la orden, Genaro, decía prácticamente el Borolas, así lo señala Sarkozy. Sarkozy cuenta en sus memorias cómo Felipe Calderón decidía en función de García Luna. En su nuevo libro, el expresidente francés Nicolas Sarkozy relata cómo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, tenía un papel decisivo en el sexenio del Borolas Calderón, al considerar que la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era él, el ministro, el secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance, dijo Sarkozy a grosso modo. Es decir, prácticamente incluso el presidente francés se dio cuenta del servilismo de el Borolas Calderón hacia la cuestión de Genaro García Luna y sus patrones. Y esto, mis queridos amigos, pues obviamente es parte del modelo neoliberal. Esto es parte del modelo con el que hay que lidiar, con el que tenemos que acabar en las próximas elecciones. Por eso, mis queridos amigos, es tan importante resaltar el triunfo y la labor que se está haciendo por parte del presidente, por parte de Morena, por parte incluso
de quienes hoy forman parte de los cuadros, y dice, por ejemplo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el humanismo, ahí está, vean, Mario Delgado dice: el humanismo mexicano ha derrumbado el neoliberalismo. Claro que es posible aumentar el salario mínimo, y es que precisamente recordemos que el día de ayer, el día primero, entró en vigor un nuevo salario mínimo, que esto se debe gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, al apoyo que ha tenido de los diputados, de los senadores, de los comités, de parte de Morena en general. Y dice: el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que el humanismo mexicano y su nuevo modelo económico impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha derrumbado el proyecto neoliberal que impuso durante 30 años a nuestro país prácticamente crecimientos nulos. Como ejemplo de ello, citó el incremento al salario mínimo que se ha dado desde el año 2018 y que gracias al cual se ha logrado la recuperación del ingreso de las y los trabajadores, así como la reactivación del consumo interno. Con el crecimiento que entró en vigor este 1 de enero, el salario ha crecido un total de 110% en el país y 217% en la frontera norte con respecto a hace 6 años. Antiguamente, recordemos que los salarios aumentaban de un 2 a un 3%, si bien nos iba al año. Dice también Mario Delgado lo siguiente: las mentiras y mitos del periodo neoliberal ya ni siquiera se cuestionaban. No obstante, con la llegada de la 4T, todo eso se derrumbó. Por ejemplo, decían que no se podía subir el salario por encima de la inflación, y López Obrador derrumbó ese mito, pues ha habido una recuperación real del salario en la mayoría de los trabajadores, y como la gente tiene dinero, ahora sí alcanza. Entonces se ha activado el mercado interno. Además, el presidente nacional de Morena también destacó la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre sus opositores, y dice también: el coordinador de la precampaña de Claudia Sheinbaum remarcó que el manejo económico del gobierno del presidente López Obrador ha sido exitoso, el más exitoso en los últimos 30 años comparado con el modelo neoliberal, ya que la economía mexicana creció aproximadamente un 3.5% en el 2023. Se tuvo un crecimiento mayor que el de Estados Unidos incluso. Todos los analistas decían que íbamos a crecer al menos un 1% en el 2023 y crecimos al 3.5%. Y obviamente otra de las cosas que hay que destacar es precisamente la evaluación que tiene México ante Estados Unidos en cuestión del dólar. El dólar se estimaba, según algunos expertos, señalaba Mario Delgado, al 32 pesos por dólar, un poquito más. Y hoy el dólar está abajito de los 17 pesos por dólar. Entonces, eso es el resultado de un buen gobierno. Por eso hoy puede hablar Arturo Saldívar de manera plena, hoy puede expresarse, hoy incluso Sarkozy, el expresidente francés, habla de las realidades de lo que se vivía en el gobierno neoliberal. Hoy por hoy México va creciendo, México va avanzando. Recordemos que hubieron prácticamente 2 años en donde nos detuvimos por el famoso bicho, pero el presidente López Obrador en 4 años ha sacado la economía, ha sacado los salarios mínimos, y eso es muy importante. Por eso hay que votar en 2024 todo por Morena, todo para que se apruebe el plan C, para que se acaben los conservadores en el Supremo Poder Judicial o en el Supremo Poder Conservador, se acaben estos bloques del grupo opositor dentro del Poder Judicial y entremos a una nueva generación también en materia de impartición de justicia, para que México tenga una impartición de justicia más equitativa, más ecuánime y más justa. Así las cosas, así lo he dicho, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compartan esta información para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden que yo no soy ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Pues saben, se pone bueno, va que va.